La vida eterna no solo se trata de vivir para siempre, sino de conocer al Eterno, a nuestro Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro estudio, a nuestra comunidad en estudio. Este es el capítulo 2 de la siguiente temporada en este 2026. Dani, Cristian, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo están Temporada ustedes? 11 ya. Temporada 11. Sí, Estaba ya. pensando, estamos casi Sí, cumpliendo casi 3 años. Sí, increíble, ¿eh? Dato que yo no Siguiente sabía, 3 años. anotado. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con las lluvias y el frío? Muy bien, necesitábamos el agua aquí en el valle, hacía varios meses que no teníamos agua. Desde el mes de Agosto, agosto. Sin lluvia. Sí. Alguna bastante. poquito de agua por ahí en algún momento, pero casi nada, por eso tanta sequía, ¿no? Sí. Tanta sequía que ha Y yo pasado. he disfrutado también, me encanta la lluvia. Creo que va a continuar en esta semana un poquito, así que... Está bien, porque se refresca un necesita. poquito, ¿no? Sí, y que riegue mi zacate, como le dicen Sí, acá. el zacate Estaba bien seco el mío, la verdad. no lo podía levantar yo para nada. ¿no? Está bueno, está bien. No, pero qué bueno. Durante esta semana hemos estado estudiando una temática muy bonita, interesante, muy alegre, en el sentido que siempre motivamos a nuestra comunidad, incluso a nuestras familias, nosotros mismos, a conocer más de Dios, a acercarnos a Él y tener una relación con Él mediante los diferentes estudios y temáticas que se van teniendo en los diferentes programas de la iglesia. Sin embargo, curiosamente, en esta semana el centro de estudio es el conocimiento de Dios. Cómo nosotros podemos conocer más de Él, más sobre Él. Y para iniciar el día de hoy, pregunta rompehielos, pregunta para que nuestra audiencia nos conozca un poquito más. ¿Cuándo fue que conocieron de Dios o cómo fue que conocieron de Dios y cuándo fue el que le conocieron a Él? Digo, son dos Sí. aspectos diferentes. Mira, la verdad yo, no sé si igual que el pastor, pero yo crecí en una familia que ya era cristiana, adventista. Mis papás conocieron la fe cuando eran también pequeños, ¿no? Entonces se podría decir que siempre yo creí que hubo un Dios, siempre me hablaron de Dios, pero no fue hasta que crecí un poquito más y llegué a la edad cuando uno empieza a cuestionar varias cosas, ¿no? Que siento yo que fue el proceso de madurar mi fe. Tuve algunas dudas y llevé las dudas al lugar correcto, hacia la Biblia, empecé a estudiar más profundamente la Biblia y ya no que no sea mi fe solamente la fe de mis padres, sino se fue mi fe, ¿no? Entonces creo yo que en esa edad, ya terminando high school, de hecho tan profundo que me fui a estudiar que terminé estudiando teología, Dios me llamó al ministerio y creo que ahí fue cuando realmente lo conocí a Él, ¿no? Así que puede ser que los años anteriores sí, Él me conocía a mí, pero ahí maduré mi fe, ¿no? Creo que fue en ese momento. No sé si, pastor, lo mismo. Creo que hay una diferencia en la de dos palabritas, ¿no? Una es a y la otra es de, que son dos preposiciones, ¿no? Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer de Dios, ¿no? Conocemos de Dios y yo puedo decir, desde pequeño asistí a la iglesia adventista. Mis padres entraron a la iglesia adventista cuando yo tenía unos 5 o 6 años, ¿no? Nací en un hogar católico, ¿no? Luego fue una escuela adventista desde siempre, toda la escuela primaria, la escuela secundaria, la high school, la universidad, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas fundamentales cuando nosotros hablamos de conocer a Dios tiene que ver con nuestro relacionamiento con Él, con las Escrituras, ¿no? Y a partir del estudio más profundo de las Escrituras es cuando uno empiezan a desnudarse una cantidad de cosas en nuestra vida personal, ¿no? Y ya dejamos de ver o de saber de Dios para conocer a Dios en profundidad, y aquellas cosas que nos transmitieron nuestros padres ya se corren a un lado, ¿no? Porque ya ahora empieza a ser mi experiencia personal con Dios, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces les he dicho que a mí me encantan, estoy enamorado de los evangelios, ¿no? Entonces, profundizar en el estudio de los evangelios, profundizar en el estudio del libro de Juan, por ejemplo, donde Jesús dice, yo soy la revelación del Padre, yo revelo al Padre, ¿no? Entonces, eso me ha hecho conocer en profundidad todas las cualidades que el autor de la lección menciona a lo largo de esta semana, ¿no? Y que, como decimos siempre, esto no lo vamos a lograr conocer completamente en esta tierra, sino que vamos a continuar estudiando y conociéndolo
por la eternidad, ¿no? Y hablando de eternidad, ¿qué le parece si nos comparte el versículo para memorizar? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La escuela sabática menciona un párrafo de que es humanamente imposible describir a Dios de manera adecuada. La Biblia pues nos menciona mucho de lo que es Dios y quién es Él. Y aunque nunca dejaremos de aprender acerca del maravilloso carácter de Dios, que es justo lo que usted decía, debemos orar para que esto lo hagamos a medida de lo que vamos avanzando en nuestra vida, en nuestra relación con Él, nuestras experiencias y nuestra devoción diaria. Y justamente hablando acerca de las cualidades que usted ya empezó a mencionar un poquito, la escuela sabática, el estudio de esta semana nos dice que Él es todopoderoso, es amor, omnisciente, conocedor, justo, misericordioso, paciente, generoso, dador de gracia, perdonador, es regio, es eterno. Y una pregunta un poquito más personal, ¿cuál es su favorita y por qué? Para mí, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, ¿por qué es su favorita? Me encanta. Creo que es ahí donde uno puede pensar no en un Dios. Siempre digo esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la trascendencia de Dios y con la inmanencia de Dios, ¿no? Dios es trascendente porque está allá, trasciende absolutamente todo, no necesita de nada para existir, no necesitó de nada para existir, de nadie, ¿sí? Porque existe desde siempre. Pero la inmanencia es que aún ese Dios trascendente que está allá, y el enemigo nos ha hecho querer creer en la trascendencia de Dios como alguien que está desde allá, digitando todo desde allá arriba, mira desde arriba, y nosotros aquí abajo ahí peleándonos, sufriendo, enfermándonos, mandándonos una bomba de un lado para el otro, ¿no? La tristeza que se ve en el mundo, pero eso es lo que el enemigo nos ha hecho querer creer acerca de Dios. Es un Dios trascendente y mira, ni se preocupa por lo que tú estás pasando aquí. Pero pensar en la inmanencia de Dios, que ese Dios también estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, vino, tomó la forma de ser humano y padeció lo que sabemos que Jesús padeció, murió para darnos la salvación, ¿no? Eso para mí es lo más emocionante, ¿no? A mí me encanta que Dios es amor, ¿no? Creo yo que es su principal atributo en el sentido de que todo lo mueve por amor, su esencia es amor, ¿no? Y siempre me gusta pensarlo así, Dios no deja de amar a nadie porque si no tendría que dejar de existir, ¿no? Claro. Es su esencia en sí mismo, entonces cada vez que amo conozco un poquito más de Dios y de hecho cada vez que crece mi hija y pienso que no puedo amarla más y la amo más, es como que digo, wow, es tan profundo el amor que también Dios puso en nosotros para que podamos de alguna manera entender ese amor que tiene con nosotros, ¿no? Es curioso que la palabra de Dios, las escrituras, si uno se detiene, no solo en los evangelios, en todas las escrituras, a ver cuál es el carácter de Dios en cada una de las historias, en cada uno de los eventos, podemos destacar muchos aspectos positivos del carácter de Dios. Digo, todos son positivos, lo cual me lleva a pensar que la palabra de Dios está diseñada para que nosotros le conozcamos a Él. Porque justamente lo que Satanás puso en duda en el reino de los cielos, que fue cuando estaba en el cielo, fue el carácter de Dios, fue el gobierno de Dios. Entonces, obviamente Dios nos está dando a través de su palabra una oportunidad para que le conozcamos a Él. Y eso me lleva a pensar también, justamente, que nadie conoce a Dios por accidente. O sea, no es casualidad que nosotros tengamos la oportunidad de conocerle a Él, porque Él se extendió primero para acercarse a nosotros. Él extendió su brazo, Él extendió sus milagros, Él extendió su Espíritu Santo. Él siempre ha estado buscándonos para que nosotros podamos tener esa oportunidad de no confundirnos, porque eso busca el enemigo, confundirnos en medio de todo esto. Y uno de los atributos también directos de Dios como Dios o como persona es su santidad. ¿Será que existe alguna diferencia entre la santidad que se le pide al ser humano, porque dice sean santos tal como yo soy santo, o realmente es la misma santidad de la cual Él tiene? ¿Qué nos pudieran comentar de esto? Hay varios textos así que el autor de la lección menciona, ¿no? Levíticos capítulo 20, 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, ¿no? ¿Cómo pudiera él
reclamar santidad de parte nuestra si Dios no fuera santo, ¿no? Claro. Y claro, uno podría decir, es inalcanzable esta santidad para mí aquí en la tierra. Y el texto bíblico nos dice el apóstol Pablo que aquel que inició la buena obra en ustedes la va a concluir o la va a terminar. Ese es el perfeccionamiento que el Señor va moldeando cada día en nosotros a través de todas las cosas que nos pasan, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida cotidianamente. Uno puede pensar, no, pero esto es una desgracia. No, es para moldear. El Señor con un cincel, conforme el escultor va moldeando allí con el martillo y el cincel, va haciendo esa obra de tallar nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros tenemos ese modelo que es Jesucristo, ¿no? Nos vamos perfeccionando cada día más en Jesús, ¿no? Imitando a Jesús, porque permitimos que Jesús viva en nosotros, porque todo lo que estamos dialogando ahora en estos días, en esta serie que estoy compartiendo con ustedes, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver de qué manera ahora yo puedo comenzar a vivir porque Jesucristo vive en mí. Claro. Así es. Sí. También me llama la atención que la santidad tiene que ver con apartado completamente del mal. Eso es interesante porque aquí estaba leyendo también de que Dios todo lo sabe, ¿no? Y su divina voluntad se hace. Él habla y su voluntad se lleva a la realidad. Es lo más potente que existe en la existencia, ¿no? Entonces, ya es interesante. ¿Por qué tenemos que recalcar siempre que Dios es santo y separado del mal? Porque no hay mal en Él. Podemos confiar a plenitud en su plan, en que Él lo sabe todo, en que nuestra vida está en sus manos y saber de que no hay maldad en Él, de que Él es bueno, de que Él es santo. Y creo yo que eso es lo que más ha atacado Satanás en relación a su carácter, ¿no? Como Él no es bueno, sus intenciones no son buenas, este plan es mejor que el de Él. Entonces creo yo que es importante siempre recordar su santidad. De hecho, cuando leemos en Apocalipsis, ¿no? que los seres vivientes exclaman, santo, santo, santo es el Señor, y 3 veces santo, ¿no? Es como una plenitud de santidad extrema, ¿no? Hermosa. Y creo yo que eso es importante recordarlo, porque podemos descansar en sus planes porque no hay mal en Él. No hay porque malicia, Él es bueno, ¿no? no hay malicia en Entonces, Él. lo que están compartiendo, y estoy completamente en línea con eso, de acuerdo, es que Él es santo porque Él es 100% puro, Él no tiene mancha, Él no tiene pecado. Y nosotros somos santos porque hemos sido apartados para estar con Él. No somos santos por nosotros, somos santos por Él, porque estamos con Él. Claro, excelente. Bien, aquí hay otro pensamiento para compartir que viene en el día lunes, en la parte de abajo. El último párrafo dice: piensa en personajes bíblicos tales como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, y su primera reacción fue quitarse el calzado, ocultar el rostro. Incluso algunos que no lo respetaron cayeron como muertos los que entraron allí al santuario, al lugar santo, y pues no se cubrieron. Es más, ni siquiera tenían que entrar allí, pues cayeron muertos. Como seres humanos pecadores no podemos soportar estar en la presencia de Dios. Cualquier ser humano que viera el rostro de Dios moriría. Mi pregunta es, si sabemos que Dios es santo y se supone que lo estamos conociendo y al conocerlo vemos su santidad y sentimos su santidad, ¿por qué a veces nosotros como humanos no lo respetamos y no lo tratamos como santo? Somos cabezas duras, ¿no? Y podríamos pensar en Lucifer mismo, ¿no? Es decir, si había tanta perfección, si había tanta santidad allí, en Dios y en el cielo mismo, ¿no? Porque no había malicia, o sea, no había malas intenciones. Eso muchas veces nosotros nos volvemos ciertamente paranoicos con las personas que están a nuestro alrededor. Pensamos, me lo está haciendo a lo que me está haciendo algún beneficio, ¿no? Tendrá malas intenciones por detrás de esto. Siempre como que dudamos de las personas, ¿no? De lo que hace la gente. Y entonces eso nos lleva también a dudar de Dios. Claro. Lo que tú decías, Brian, recién en cuanto a los planes, lo que tú decías, Dani, también en cuanto al futuro. Es decir, ¿qué es esto? ¿Tiene que ver con las intenciones que Dios tiene detrás de esto? ¿Son intenciones maliciosas? No, porque Dios es santo, Dios es perfecto en esto. Entonces, pensar en aquellas cosas que estos personajes bíblicos podían ver allí, ¿no? De Dios, decir, la santidad. Ellos pensaban decir, aún el lugar
Ujú. Dios le dijo a Moisés, el lugar que tú estás pisando Es santo. es un lugar santo, ¿no? La zarza ardiendo. Cuando estuvimos allí en el pie del monte Sinaí, está en un lugar donde quedamos a dormir el año pasado que estuvimos con el grupo que fuimos a Egipto. Dicen un retoño de la zarza ardiendo ahí. No sé si será cierto eso, pero bueno, hay Lo una, guardaron, lo hay una, congelaron. claro, hay un retoño, hay una zarza Lo ardiendo ahí, ¿no? injertaron. Dicen, Sí, verdad. este es el retoño de la zarza ardiente. Bueno, póngale que, a ver, Se la compramos, Claro. claro. póngale que después Estamos podemos ahí, decir, hay que- no creemos pagamos en por eso. ir ahí, pero así. es el lugar. Entonces uno, Claro. claro, se me sacó la foto ahí, Claro, obviamente. claro. ¿Para qué por ir ahí? Así? Pero bueno, el Dios transformaba el lugar en santo. Porque Él es santo. Dios transforma un tiempo de la semana en santo, que es el séptimo sábado. día. Dios transforma el lugar en santo, ¿no? Esa es la capacidad que Dios tiene de transmitir. Y entonces puede contagiarnos su santidad en nosotros también. Amén. ¿Sí? Qué interesante que cuando uno como traspasa esas barreras que como humanos nos ponemos, ¿no? De las excusas, del ser cabeza dura, y nos aventamos a tener una relación con Él, descubrimos que Dios no es tirano, tal como nos los pinta Satanás, que Dios no es alguien que solo castiga, que solo enjuicia, sino que es amor. Y es justamente el atributo que tú elegiste, ¿verdad? Sí, que el Dios, que se habla que ahí Dios es amor. el martes. La imagen de Dios como amor es que Él es relacional. Muchas veces en los conceptos humanos del amor, el amor puede ser hasta temporal, puede ser utópico, puede ser el tipo crush, O idealista. idealista, platónico, Celoso. celoso. Sin embargo, el amor que Dios es y representa es un amor relacional. Como mencionamos, Dios va hasta las últimas consecuencias por nosotros, para salvarnos, para estar ahí para cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice? Si podemos ir a 1 Juan 4, 7 al 19, por ahí podemos leer algunos versículos, si nos los repartimos un poquito, podemos leer tal vez el 7, 8 y 9 y nos vamos a los últimos 3, 15 al 19. ¿Qué nos dice allí de las características del amor relacional que Dios nos ofrece? Bueno, empiezo del 7. Ujú. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Y el 9? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dani. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo, somos nosotros en este mundo. En Él hay amor, en el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Qué intenso. Qué interesante también la forma en la que nos presenta este atributo divino que es el amor. Primero nos describe Dios es amor, todo aquel que ama es nacido de Dios, etcétera, lo va describiendo. Luego incluso se mete a describir que si nosotros tenemos el amor de Dios, nos amemos unos con otros, cómo nosotros nos podemos expresar con los demás, incluso en las pruebas de la vida y hasta en el juicio final lo vamos a entender también. ¡Wow! Qué profundo. Entonces podemos decir que por amor, tengo algunos pensamientos por aquí, por amor creó al ser humano hombre y mujer y les ordenó amarse.
Génesis 2:24. Por amor, cuando Adán y Eva pecaron, los buscó y les dio esperanza. 3, 9 y 15 de Génesis. Por amor, hizo un pacto con Abraham y prometió bendiciones para toda la humanidad. Génesis 26:4. Por amor, entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. 3:16 de Juan. Y entonces, ¿qué consejo pudiéramos llevarnos el día de hoy para responder a ese amor? Todavía no estamos cerrando, solo es una pregunta para aterrizar yo quería esta decir parte. algo porque tú preguntaste y ahí el pastor también respondió de que a veces nosotros no respondemos a esa santidad, ese amor, o como lo ignoramos, seguimos siendo iguales, ¿no? Hay una persona que escuché el otro día de que decía que ¿qué pasaría si una persona perfectamente moral viviera entre nosotros, ¿no? Y le preguntaron a un científico, un sociólogo, y esta persona respondió, ¿no? Decía, lo más probable es que la terminemos matando, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser perfectamente moral es como un espejo que revela lo lejos que tú estás de la moralidad, lo lejos que tú estás del bien. Y al reflejar eso en ti y no dejar tu orgullo de lado, vas a querer destruirlo, ¿no? Porque también muestra lo malo que hay en ti. Entonces el amor de Dios también tiene esa capacidad. Por eso al final uno dice, pero ¿por qué mataron a Jesús si Jesús era todo amor, ¿no? Pero ese amor es más que simplemente soy un buena onda, soy un tipo nice que quedo bien con todos, ¿no? El amor de Dios es alguien que se para frente a la injusticia, que ama a los despreciados de la sociedad, que se para firme cuando hay que pararse firme, y eso no le gusta al mal, a los poderes, a la corrupción. Entonces creo que es interesante cuando nos encontramos con ese amor, es importante dejar el orgullo de lado, dejar nuestro ego de lado, porque si no vamos a terminar como aquellos que destruyeron a Jesús también, ¿no? Me impactó mucho lo que comentabas y creo que creo que por esa razón, haciéndolo un poquito fuera de lo que bíblicamente nos menciona Apocalipsis, me pongo a pensar, creo que es una de las razones por la cual Jesús no va a tocar la tierra cuando venga por segunda vez, porque si tocara sus pies otra vez, lo intentaríamos matar otra vez. Lo intentaríamos crucificar. Qué fuerte. Gracias por compartir ese pensamiento. Entonces, ¿cómo puedo responder yo a ese amor, Pastor Cristian? ¿Cómo responder a ese amor? Sí. Creo que una de las cosas que yo podría aplicar aquí para mi vida personal tiene que ver con el concepto aún del discipulado, ¿no? ¿Qué es el discipulado? El discipulado es cuando yo ahora permito que el Señor Jesús entre en mi vida. Y no es solamente el hecho de seguir a alguien, ¿no? Porque a veces pensamos, fíjense, aún el concepto del discipulado cambia desde esta perspectiva. Es decir, pensamos nosotros el discipulado es seguir a Jesús, ¿sí? Claro. Y entonces sigo y lo imito. Sigo y como que voy atrás, pero fíjense, Jesús de pronto levanta un brazo y yo levanto un brazo, pero de pronto mis músculos están atrofiados porque, por la vida, ¿no? Y yo difícilmente puedo seguir a Jesús por detrás e imitar a Jesús. Pero cuando yo ahora, miren el concepto diferente, ¿no? Cuando permito que Jesús entre en mi vida, Él comienza a manejar ahora mis extremidades, ¿no? Entonces, pensar en no yo imitar el amor de Jesús, sino permitir. Por eso Juan aquí hace tanta referencia a y tan trabado, ¿no? Y tantas veces lo va repitiendo, sí, y permanecer en Él y estar en Él, y que Él nos amó primero y que Él está en nosotros y que yo estoy en Él. Es como una sola cosa, ¿no? Cuando yo pienso trato de imitar a Jesús, me es difícil. Me es difícil porque mi corazón es egoísta, pero ahora cuando yo me vacío completamente de mí mismo y permito que Jesús entre, entonces ahora Jesús comienza a manejar mis articulaciones, mis brazos, mis piernas, mi boca, mis palabras, mi lengua, ¿no? Mi lengua que de pronto se suelta para criticar a otros, entonces ahora el Señor empieza a manejar todo eso. Y se va a reflejar el amor de Cristo, ¿no? Cuando yo permito que Jesucristo entre verdaderamente en mí, ¿no? O sea que necesitamos, lo que propone en respuesta a eso es necesitamos un detox del pecado. Necesitamos vaciarnos de quiénes somos para llenarnos de Cristo. Para imitar el amor de Dios, ¿no? Qué interesante. Hay un concepto también que se maneja en esta lección que tiene que ver con dos palabras muy interesantes. El Elohim, que es la palabra plural que nosotros utilizamos en singular, está conjugada en singular, pero es un plural.
de Dios, que realmente es Dios. Ujú. Es uno de los sustentos por el cual nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hago la aclaración, no es tema de estudio en esta semana, sin embargo, hago la aclaración porque es parte de conocer quién es nuestro Dios. Y la invitación de nuestro Dios en esta semana no es que sepamos quién es Él, sino que tengamos una relación, una concepción profunda de qué es, quién es Él para nosotros. El concepto incluso va más allá de saber su nombre y apellido o saber que vivió acá y cuáles son las cosas que Él hizo por nosotros, sino que nos invita a que lo experimentemos. De hecho, el concepto de ginosko, lo hemos mencionado en otras ocasiones, va más allá de una amplitud, sino de una profundidad en Él. ¿Cómo nosotros podemos conocer más de Él? ¿Qué consejo le daría si alguien de nuestra audiencia digital nos escribiera y nos dijera, Pastor Cristian, Pastor Brian, Pastor Daniel, me gustaría conocer más de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Algo práctico. Práctico, lee las Escrituras. Punto. Punto. ¿Qué otro consejo podemos dar? Yo creo que ser intencionales en la manera de vivir y estar atentos a dónde Él está actuando y unirnos a Él. Porque Dios ya está actuando, tanto en nosotros como en la gente a nuestro alrededor. Solamente que a veces estamos tan enfocados en nuestros planes, en nuestras cosas, que lo perdemos de vista. Claro. Entonces, yo leí un autor que decía, Dios ya está actuando, y de hecho la obra misionera es así, es identificar dónde Dios ya está actuando y unirte a Él y colaborar en el avance de su reino. Entonces creo yo que un consejo también para conocer a Dios es parar, pausar y observar que Él está más cerca de lo que nosotros creemos, ¿no? Justamente esta pregunta muy similar la hace en el día jueves el autor de la lección. Al principio dice, si quisieras compartir con un no cristiano una descripción bíblica del carácter de Dios, ¿qué personaje de las Escrituras elegirías para decirle a él? La mejor respuesta, por supuesto, es Jesús, que está en las Escrituras. En los evangelios. En los evangelios. Sí, Hashtag sí. evangelios, ¿no? La Biblia dice que Jesús no solo refleja a Dios, sino también lo revela. Hay muchos pasajes bíblicos que explican eso, pero Juan lo hace de una manera sencilla al registrar las palabras de Jesús mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese amor y cuidado que el Padre expresa, pues lo hace insuperablemente en la figura de Jesús. Sumando un poquito a esto que decíamos, ¿no? de cómo hacer para conocer a Dios, creo que siempre tenemos que andar por la vida con un corazón abierto a lo que el Señor quiere mostrarnos en cada cosa, ¿no? Porque Dios tiene de diferentes maneras de revelarse, ¿no? Claro. Dios se revela a través de la Escritura, se revela a través de su Hijo, se revela a través de la naturaleza, se revela a través de las cosas que Él nos presenta delante de sí, y se revela a través de otras personas también, ¿sí? Porque cuando vemos a aquellas personas que están a nuestro alrededor y que están necesitadas y nosotros nos compadecemos de esas personas, también estamos mostrando el amor de Jesús y estamos permitiendo que Él nos pueda hablar y que nuestro corazón se pueda enternecer también. Uh-huh. Si estamos alejados del mundo, como en una burbuja, como los ascetas que iban y se apartaban ahí del mundo para no pecar, difícilmente tengamos relación con la gente, con la necesidad que la gente está pasando. Pero cuando nosotros vemos la necesidad que la gente tiene y ayudamos a suplir esa necesidad, ayudamos un plato de comida, una ropa, una palabra de aliento, una palabra de un abrazo simplemente con alguien que está pasando por un problema, de esa manera también el Señor nos va hablando a nosotros, ¿no? Y nuestro corazón se va enterneciendo y nos sentimos con mayor gratitud por lo que sí tenemos, ¿sí? Siempre decimos, cuando uno hace un viaje misionero, los principales beneficiados somos los que hacemos el viaje misionero claro. Y a veces pensamos, no, nosotros le vamos a llevar comida, No, los principales beneficiados somos nosotros, ¿no? Definitivo. Porque vemos, por un lado, cuáles son las necesidades que la gente, y entonces agradecemos por las cosas que el Señor permite que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces son cosas de qué manera nosotros vamos conociendo a Dios. Siempre digo, andar por la vida con los ojos abiertos. A veces el Señor nos puede hablar a través de una música, a través de una canción, a través de una película, a través de alguna cosa. El Señor puede utilizar aquellas cosas para hablarnos a nuestro corazón, ¿no? Claro. Así es. No, solo agregar eso mismo de Jesús, para mí,
Cuando yo empecé con estas crisis de fe que les compartía en su momento, porque yo trataba de entender cómo Dios y quién creó a Dios, las típicas preguntas que uno hace cuando es más niño y no tiene principio, no tiene final, y tratar de entender este ser omnipresente en una mente tan limitada. Yo dije, bueno, así como Bullón creo que escribe de que nuestra mente es como un vaso y el conocimiento de Dios es como todo el agua del mar, imposible ponerla en un vaso, ¿no? Pero por eso vino Jesús, porque Jesús es la expresión de cómo es Dios a un nivel que nosotros podemos humano, a un nivel que nosotros podamos entender. Dios lo vamos a seguir, como decías tú, lo vamos a seguir estudiando su amor, cómo Él es en toda la eternidad, pero hoy observar, contemplar al Jesús vivo, al Jesús que vivió, que caminó entre nosotros, es una manera de poder profundizar en cómo es Dios al final. Entonces creo yo que, y también pasó Semana Santa, ese fue un gran momento para detenernos, no solo ese momento, pero yo creo que todos los días, ¿no? Un momento para también detenernos, al menos dedicar una partecita del día a reflexionar en sus últimos momentos en este mundo, porque ahí podemos aprender un montón, cómo Él enfrentó la cruz, cómo Él enfrentó el dolor, cómo Él oraba al Padre. Creo yo que todo eso son riqueza para conocer a Dios, ¿no? Me quedo también yo con un pensamiento que estaba teniendo ahorita que están platicando ustedes y con lo de la lección, que si nos ponemos a pensar también en las historias que vienen en la Biblia, en los sucesos, Dios siempre agotó hasta la última opción para alcanzarnos. O sea, el alcance de su amor es tal que fue capaz de detener el sol para mostrar que su promesa se iba a cumplir. Regresar 10 grados para el rey Ezequías, para demostrarle al rey Ezequías que él iba a ser curado. O sea, era capaz de usar las leyes de la naturaleza para darnos una respuesta, para asegurarse que entendiéramos. Fue capaz también de planificar un libro o un compendio de libros de 66 libros de muchísimos autores que tienen una congruencia total para encargarse de que nosotros entendiéramos de una u otra forma que Él nos ama y está para nosotros. Y si nos centramos en los evangelios, a un Mateo que de judío le escribe a otro judío, un Marcos que le escribe de un judío a los gentiles, un Lucas de gentil a gentil y un Juan que agarra parejo. Entonces, Dios está agotando todas las posibilidades para que nosotros respondamos a ese amor, para que le conozcamos, para que caminemos con Él. Y ahora sí que si utilizamos un término a tono del mundial, la pelota está de nuestro lado. Nosotros tenemos la oportunidad de responder o no. ¿Qué vamos a hacer con ese don, con ese regalo que Dios nos está teniendo? Bueno, familia, creo que se nos ha ido el tiempo un poquito el día de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Qué bendición, Daniel, Cristian, por este y muchos temas más para que nos sigan acompañando en Comunidad en Estudio. Que Dios nos los bendiga mucho. Un abrazo. Bye bye. Chao, los queremos. Bye bye.